Hola, muy buenos días. Bienvenidos aquí a Capilla Calvario Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida como cada semana, esperando que se encuentren bien de salud, que la gracia y la paz del Señor sean con ustedes y su familia. Y como siempre, pidiéndoles sus oraciones para con nosotros, también para que el Señor nos llene de su poder y de su fuerza y de su bendición para estar aquí en este pueblo, en este lugar, en esta región de México, aquí en Michoacán. Hoy vamos a seguir estudiando nuestro estudio de la segunda carta de Pedro. Hoy vamos a tratar, no creo que tengamos tiempo, pero vamos a tratar de terminar el capítulo 2. Vamos a estudiar el versículo 11 al 22. Y mientras buscan sus Biblias, como siempre les digo y les pido que nos apoyen compartiendo este video, este estudio, si les gusta, que nos puedan compartir con los demás. También que nos apoyen en el canal de YouTube, Capilla Calvario Iglesia El Camino, también tiene el mismo nombre, así que les pedimos por su apoyo de esa manera y sus oraciones que no falten para con nosotros, por favor. Y pasando ya, habiéndolos saludado, pasamos a lo siguiente, que es nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a estudiar del versículo 11 hasta el 22. Como les dije hace ratito, ojalá que tengamos tiempo para terminar todo el capítulo, pero si no, la semana próxima volveremos y empezaremos de donde nos quedamos, como es nuestra costumbre. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse detrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Señor, le damos gracias por este día, gracias por su palabra. Le pedimos, Señor, que abra nuestras mentes, corazones y entendimiento para recibir su palabra en esta mañana, Señor. Bendiga este tiempo, se lo rogamos, Señor. Le pedimos que su Espíritu Santo sea el que nos enseñe y nos instruya por medio de su palabra, Señor. La podamos recibir y guardar
Y nuestro propósito es de conocerlo, de saber quién es usted, de saber de su palabra, ser instruidos y movidos y guiados por ella, Señor. Bendiga este tiempo, Señor. Que usted sea el que se glorifique por medio de su palabra, Señor. Se lo pedimos dándole gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí, siguiendo el contexto de nuestro estudio, desde que empezamos esta segunda carta, Pedro ha estado hablando de los falsos maestros, de los falsos creyentes. Y aquí continúa en este versículo. La vez pasada habíamos visto cómo el Señor no había perdonado ni a los ángeles. También vimos cómo la gente no se somete a las autoridades y usan muchas veces, hasta usando la palabra de Dios, para no someterse. Pero aquí vamos a ver cómo Pedro nos dirige a ser respetuosos de la ley, y también a cómo los falsos maestros obran y cómo son ellos en realidad. Y aquí sigue él refiriéndose a los ángeles, dice: mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Nos explica que la naturaleza depravada del hombre, que no se quiere someter a la autoridad, como les dije hace un momento, aquí en este verso Pedro nos dice que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no juzgan a los apóstatas, aunque los apóstatas juzguen a los ángeles. ¿Será que los ángeles recuerdan la rebelión de Lucifer y saben lo serio que es rebelarse en contra de Dios? Si Dios juzgó a los ángeles rebeldes, ¿cuánto más juzgará a los hombres que son rebeldes también? El contexto aquí es que los ángeles justos ni siquiera se atreven a hablar en contra de los ángeles caídos. Ese es el contexto, de no hablar mal de los que se le han caído. Y eso se lo dejan totalmente a Dios. Ni los ángeles se atreven a acusar a los hombres, menos a los ángeles que se cayeron. Entonces ese es el respeto que le tienen a Dios, porque toda justicia, todo juicio es para Dios. Entonces aquí está poniendo en contexto Pedro que los ángeles ni siquiera se atreven a hablar juicio en contra de nadie, ni de nada. Es Dios el que se encarga de ello. Hablar mal de los demás, no importa su carácter, no importa su manera de ser, es un gran pecado delante de Dios. La gente de Dios debemos evitarlo a toda costa y respetar a la gente que está a cargo también la gente que está en una posición de poder, una posición de mandato. Siempre ya leímos nosotros en el capítulo 3, en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, donde vimos que no debemos respetar a los que están en poder. Porque también Pablo le dice a Tito, en su carta a Tito, le dice en capítulo 3, versículo 1 y 2, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Los ejemplos de la Biblia acerca de desobediencia, los más recalcables, es el Daniel. En el mismo libro de Daniel, capítulo 1, ahí vimos como Nabucodonosor, una vez venciendo al pueblo de Israel, se llevó a esos jóvenes, se los llevó para instruirlos en las maneras de Babilonia. Pero vimos allí que Daniel desobedeció las órdenes de Nabucodonosor y le pidió al encargado que no le diera lo que Nabucodonosor ordenó a comer, que respetara ellos su relación con Dios. Y así fue, pero él no lo hizo pendencieramente ni insultando a nadie. Él solamente con respeto a las autoridades hizo lo que era bueno ante Dios. También tenemos el ejemplo en Hechos de Pedro y Juan, Santiago y todos los que fueron agredidos por las autoridades religiosas, que les prohibieron que enseñaran la palabra, que hablaran de Jesús, que enseñaran acerca del Evangelio de Jesús. Así que ellos
no obedecieron, pero lo hicieron con respeto. Ellos no armaron una trifulca ni ofendieron a los sumos sacerdotes y a los religiosos de ese tiempo, pero no obedecieron, pero lo hicieron con mucho respeto. Y eso es lo que a veces mucha gente, y hemos visto nosotros, sobre todo en tiempos de pandemia, cómo las autoridades intentaron cerrar los lugares públicos para que no se propagara la pandemia. Hubo muchos que se rebelaron ante eso y dijeron, no, vamos a cerrar nuestras iglesias. Y eso tenían todo su derecho de desobedecer, porque primero es Dios. Pero cuando ya la lengua se mete, cuando a hablar en contra de las autoridades, eso es en contra de la palabra de Dios. Pueden ellos abrir sus iglesias, que llegara la gente, que entrara, y para las autoridades prohibieron eso. Si fueran arrestados, los debieran dejar que se los arrestaran, pero no hablar mal de ellos. Vimos como muchos pastores prominentes de Estados Unidos, sobre todo, fue lo que más se vio, por ejemplo, en las redes, que prominentes de mucho fama, pastores, se pusieron en contra de los gobernantes. Y pues había ellos, mi parecer, y solamente mi parecer, deberían haber hecho lo que ellos sentían que Dios les dijera, pero no hablar mal de las autoridades, ni echarles malo a las autoridades, porque esto está aquí en Pedro. Hubieran hecho lo que hubieran hecho si los apóstoles fueron apresados. Y Dios lo permitió que fueran apresados. Entonces, aquí va la gran disyuntiva de ser obedientes a Dios y de desobedecer al hombre. Pero aquí nos inculca a obedecer. Claro que hay muchas instancias donde la gente en autoridad no se merece respeto, pero el puesto que tienen se merece el respeto y tenemos que respetarlo como tal, aunque no concordamos con la manera que llevan a cabo su trabajo. Pero el respeto, sobre todo de todos los cristianos, tiene que estar ahí. No podemos andar ofendiendo a la gente en esas posiciones. Pero cuando obramos en la carne, el orgullo resalta. Después que usamos la lengua como arma y no como herramienta, como debemos hacerlo, porque nosotros cristianos, nuestra lengua es una herramienta para bendición, para instrucción, no para maldición ni para hablar mal de los demás. Pero una vez más, cuando tenemos el orgullo y en vez de la presencia del Espíritu Santo, entonces ese orgullo resalta y agrede, porque es la carne la que actúa, no el Espíritu en nosotros. En Salmos 36 dice ahí, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Eso es Salmos 36, versículo 3. Así que por eso, cuando dejamos de estar en el Espíritu, la carne nos domina. Y ya sabemos que de la carne no sale nada bueno. El versículo 12 continúa Pedro aquí dándonos esta instrucción. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es directo. Aquí no habla con rodeos, Pedro. Esos son como animales, ¿sabe? Recordemos que el contexto es para los maestros, falsos maestros, para aquellos que deberían saber mejor que a los que enseñan, Esto es para los pastores, para aquellos que eso es lo que está refiriendo Pedro. Y los compara con animales irracionales, cuyo único destino es el matadero al final. Eso es lo que está diciendo. De este capítulo son descritos primero como animales irracionales. Cuando terminemos este capítulo, Pedro los va a comparar con perros y puercos. Y así que así es la escritura. Es cierto que estamos hablando acerca de ofender, de no ofender a los demás, pero aquí es lo que son. Lo que son los falsos maestros tienen más responsabilidad. Así que vemos eso, que viven solo por instinto. Los compara con animales irracionales, porque los animales viven por su instinto, hacen todo por instinto. Y eso es lo que el instinto pecaminoso de estos seres
es lo que los lleva a comportar de esa manera. No tienen la sensibilidad fina, adecuada que un humano suele tener. Así que Jesús mismo nos advierte de no gastar cosas preciosas en bestias que no las aprecian. En Mateo 7:6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay momentos, nuestro deber, cuando el Evangelio es proclamarlo, extenderlo, pero llega un momento en que esta pureza, esta joya de la palabra de Dios, no la podemos aventar ahí para que la pisoteen aquellos que no la aprecian. Eso es lo que quiere decir. No podemos nosotros echar lo bueno delante de los que la van a pisotear. Hay momentos que sí, nuestro deber es proclamar el Evangelio, hablarle a la gente de Dios. Pero cuando esa gente se empieza a burlar, a pisotear la palabra de Dios, entonces es el momento de nosotros de alejarnos, de irnos de ahí y no predicarles más. Y porque es lo mismo que dijo Pedro acerca de hablando mal, los que hablan mal, que no entienden, que hablan mal y no entienden. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice lo que blasfeman. O sea, hablar mal es blasfemar en asuntos que no entienden. Hay un dicho que dice: los botes vacíos hacen más ruido que los que están llenos. Y eso es verdad. Es triste como los más bocones, los más ruidosos atraen la atención, en lugar de aquellos que ministran la verdad. Y eso es lo que está pasando hoy. ¿Cuántas veces los que hablan lisonjerías, los que hablan mentiras, los que quieren emocionar a la gente y los quieren que den a sus iglesias, hablan puras tonterías y los hacen sentir bien, emocionantes, pero eso es puro ruido. Y eso es lo que atrae a la gente hoy en día. Cuando se lee, se estudia la palabra de Dios, es cuando la gente ya pierde el interés. Y eso es porque nos dice, y es triste porque muchas veces pensamos que hay millones de cristianos en el mundo, pero la pregunta sería: ¿cuántos verdaderos cristianos hay en el mundo? ¿Cuántos verdaderos cristianos conocen la palabra de Dios? ¿Cuántos verdaderos cristianos hay que aprecian la palabra de Dios y que la reciben y la retienen? En vez de aquellos que se dicen cristianos y nada más van a las iglesias a bailar, a gritonear, a que les griten, a que les cuenten chistes. ¿Cuántos hay de esos? Tenemos que ser botes llenos en vez de botes vacíos, ruidosos. Como somos vasos, usando la analogía de nuestro Señor, somos vasos y tenemos que estar llenos del Espíritu, llenos de la palabra de Dios. Cuando estamos vacíos, lo hueco nos hace sonar y hacer más ruido, palabras sin sentido, y ellos no entienden lo que es la verdad de Dios por la pura vanidad que ellos usan. El contexto aquí nuevamente son los falsos maestros. No pueden distinguir la verdad entre la verdad y la propaganda a la gente que no sabe la palabra de Dios. Estos falsos maestros les llenan la cabeza de puras propaganda en vez de la palabra de Dios, que es lo que se debe de hacer. La verdadera palabra de Dios nos lleva a la salvación, pero las palabras arrogantes de los apóstatas llevan solamente a la condenación, a la perdición. Tenemos que tener esto consciente. Sabemos que nunca vamos a ser populares. Si predicamos la palabra de Dios tal como es, versículo por versículo, nunca vamos a llegar a ser gente popular. Y no queremos ser populares, pero queremos retener la verdad y predicar la verdad. Queremos que la gente oiga lo que es la verdadera palabra de Dios, y no que oigan puras cosas novelísticas, teatrales y puras actuaciones. Eso es aberrante, cómo las iglesias se han desarrollado hoy en día. Pero dice Pedro aquí en el versículo 13 de 2 de Pedro capítulo 2, recibiendo el galardón de su injusticia. O sea que todo tiene su precio y su premio. Ellos van a recibir el galardón de su injusticia un día.
¿Por qué? Porque ya tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, que aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es como, está hablando aquellos que se han inmiscuido en la iglesia, que se han metido. Estas palabras nos conllevan a la idea de los lujos, de la vida suave, en extravaganza a las costillas de aquellos que les donan a sus iglesias, como ya vimos en el versículo 3 de este mismo capítulo. Los apóstatas disfrutan vidas de lujo. Podemos ver que se enfocan en pedir para sus ministerios, para que avancen según ellos el evangelio, pero todo lo que avanzan es las propiedades que adquieren ellos mismos. Ya, pedir para sus cosas, para sus ministerios, para sus necesidades, que viven en casas muy caras, tienen carros muy lujosos, ropa muy fina y carísima. Cuando recordamos que Jesús se hizo pobre a Él mismo para hacernos ricos, ¿qué podemos decir? ¿Qué pueden enseñar estos falsos maestros? La vida de estos falsos maestros parece fuera de lugar con la cristiandad del Nuevo Testamento. No solamente engañan a los demás, pero ellos mismos se engañan solos. Ellos de ninguna manera, todos estos falsos maestros, millonarios y que viven en lo lujoso, no pueden ellos explicar sus lujos, su estilo de vida mediante la Biblia. No la pueden, porque Jesús, nuestro Señor, el maestro de maestros, el pastor de pastores, dormía en el suelo. Su almohada era una piedra. Entonces, ¿cómo pueden ellos? Tampoco queremos decir que todo pastor tiene que dormir en la intemperie, fuera, ni en pisos de tierra. Lo que estoy diciendo es que no pueden ellos vivir en lujos y aplicarlo a la Biblia de ninguna manera. Si mantuvieran esa clase de vida fuera de la iglesia, pues no habría tanta preocupación. Pero como dice aquí, en la última parte de este versículo, son parte del compañerismo de las festividades de la iglesia temprana. Esta analogía que usa Pedro para los que van a comer es en conexión con la celebración de la Pascua o de la Cena del Señor. Y ahí también Pablo tenía un gran problema con los de Corinto. Cuando él les dijo en el capítulo 11 de Primera de Corintios, en el versículo 20 al 22, es hasta la reprimenda fue desde el versículo 20 del capítulo 11 hasta el 31, 33, por ahí. Pero hoy vamos a leer solamente esos 3 versículos por el tiempo que nos lleva. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20 y 20 hasta el 22. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar y su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no lo alabo. Entonces Pablo le está diciendo, es lo que está haciendo no tiene nada que ver con la cena del Señor, aunque pretendan hacerlo para la cena del Señor, no representa para nada la cena del Señor. Ellos eran cuando, básicamente en esos tiempos, se juntaba la congregación y era cuando los creyentes más pobres podían comer algo mejor de lo que estaban acostumbrados. Gracias a los cristianos que tenían y que eran generosos y que tenían más que los pobres. Llevaban comida, mejor comida, y les compartían con los demás. Pero de los que está nombrando aquí Pablo, está a los falsos cristianos que usaban esas festividades para presumir su riqueza. Y comían ellos, donde dice que se adelantaban a comer, comían ellos su comida para no compartir con los pobres. So, comían y bebían, y esto lo hacían que era festividad. ¿Y cuántas veces vemos ahora en estos tiempos cómo se juntan las iglesias para comer y partir pan, pero dejan al Señor alejado de ello? Eso llena de inmundicia y mancha a la iglesia, como dice Pedro aquí en este versículo 13. Así que todo eso lleva a cabo, está hablando acerca de la falsedad. Y en la asamblea de los creyentes, eso pasa, que muchos
tienen esa influencia en los que saben menos o en los que son más nuevos en la iglesia para hacer que hagan cosas que no van con el Señor. Y esa es la responsabilidad de los maestros, de enseñarlos, indicarles cuál es la verdadera manera de hacer las festividades. Que celebrar la cena del Señor es todos juntos, en un solo espíritu y un solo corazón. No que cada quien hacen sus cliquitas, sus pandillitas, sus grupitos, y los más riquitos acá y los más pobres allá, ni modo. Eso no se trata la cena del Señor. Se trata de algo de recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero como estamos viendo todo esto, Pedro lo está viendo y tiene un poquito diferente a la manera de enseñar de Pablo, pero al mismo tiempo es lo mismo. Está reprendiendo a aquellos que están obrando en contra de la palabra de Dios, intentando hacer creer que están enseñando la palabra de Dios, y no es así. En el versículo 14 aquí de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tener los ojos llenos de adulterio, aquí dice que miraban a las mujeres, y hombres con hombres, se miraban con lascivia. No había límite en sus pecados, porque era un hábito como de siempre, de ver sexualmente a las personas, aún los falsos maestros. Y no solamente era el sexo habitual, pero era algo en lo que se refiere aquí, la palabra es plonexia. Se refiere a la codicia, eso del dinero y de codiciar a un cuerpo. Y muchas veces era del mismo sexo. Eso es a lo que se refería aquí Pedro. Sobre todo, eso es lo que está promeniendo, que había mucho de eso en ese tiempo. Esas aberraciones sexuales de un mismo sexo, la atracción sexual para del mismo género. Y esto era lo que era fácil de enganchar a aquellos que estaban un tanto ignorantes de lo que era la palabra de Dios, del Evangelio. Así que esa clase de comportamiento se llevaba a cabo en las iglesias, y es lo que está diciendo. Todo lo que está refiriéndose aquí, más que nada, era eso, que tenían esa plonexia o esa codicia a lo sexual, al dinero, al conforte, al vivir lujosamente. Eso es lo que quiere decir con esta palabra plonexia en griego. Quiere todo eso, y llevaba a decir vivir holgadamente, tener cosas de más y utilizar su sexualidad de una manera irracional que no era normal también. Eso es lo que quiere decir Pedro aquí. Y todo esto querer codicia, dinero, todo eso para el conforte de ellos. No buscaban la presencia de Dios, buscaban el conforte para ellos. Pero Jesús lo dijo claramente en Mateo 6, versículo 4. Dice allí: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a Mamón. Y el intentar eso, servir a Dios y al dinero, solamente se expone uno a la maldición de Dios y ser condenado a morir con el mundo al rechazar la gracia de Dios, porque eso es lo que hace. No puede servir al dinero. Ya sabemos que la gente anda persiguiendo al dinero de todas maneras y de todas formas. El dinero es lo más importante para ellos, y desprecian lo que es de Dios para buscar el dinero. Así que no puedes tener. Si tu Dios es el dinero, decláralo y ya, pero no declares que el Dios de la Biblia es tu Dios, porque si verdaderamente tu Dios es el dinero, entonces lo que te espera es exponerte a la maldición de Dios, porque aquí dijo Jesús: no podéis servir a Dios y las riquezas. Si buscas la riqueza, sírvete a las riquezas.
pero no pretendas servir a Dios y buscar el dinero, porque Dios nos da por nuestras necesidades. Si confiamos en Dios, Él suplirá. Y si buscamos el dinero dejando a Dios atrás, entonces Dios nos va a dejar, pero nuestro Dios será el dinero. Así que tenemos que tener en cuenta nuestra manera de vivir. Muchas veces en estos tiempos el dinero es el que manda, y el dinero es el que tiene el respeto de la gente. Mucha gente respeta el dinero, y a la gente que tiene dinero la gente los alaba, pero a aquellos que no tienen dinero la gente los menosprecia por lo mismo. Y eso es alabar al dinero, servir al dinero. Eso es, no es solamente el buscarlo, pero cuando alguien trata mejor a alguien porque tiene dinero que aquel que no lo tiene, entonces está sirviendo el dinero. En otras versiones se dice Mamón. El Dios del dinero es Mamón. Así que o sirves a Dios o sirves a Mamón. Y eso es tener, cuando le guardas más respeto a alguien por el simple hecho de tener dinero que a alguien que no lo tiene, tú estás sirviendo a Mamón. Y esa es la situación donde nos encontramos muchas veces, que nos lleva a respetar a aquellos que tienen. El dinero es poder, y si respetamos más a los que tienen poder que a los que pensamos que no tienen, entonces estamos sirviendo. Tenemos que tener mucho cuidado. En las iglesias es muy notorio eso, que aquella persona que saben que dona a la iglesia y vive de una manera pecaminosa, el pastor no se atreve a reprenderlo ni a decirle cómo debe vivir, porque tiene miedo que esa contribución a la iglesia se le vaya. Entonces tratan de acomodarlos, tratan de servirles para que no se vayan y hacerlos sentir cómodos en la iglesia, y no enseñan tales palabras como estas. Buscan tópicos, buscan maneras de enseñar donde no ofenden a los que los están escuchando, a los atendedores de la iglesia, a los que son parte de la iglesia, porque no vaya a ser que se le vayan, y entonces sí, ¿dónde va el dinero que dejan allí? Se les va a ir también. Eso es servir a Mamón, servir al dinero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Todo el dinero va y viene, y no nada nos vamos a llevar, pero es mejor estar bien con Dios que estar bien con el dinero. Ahí lo vamos a dejar. Nos faltó del versículo 15 hasta el 22. Regresaremos la próxima semana y vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por este tiempo que nos ha enseñado su palabra, que tenemos la dicha enorme, Señor, de su presencia con nosotros, de su Espíritu Santo, Señor, que nos enseña la verdadera palabra, Señor. Que no tenemos la habilidad de hablar cosas por nuestra propia mente, pero tenemos que enfocarnos en su palabra y en el Espíritu Santo, Señor. Porque ahí no es por mi habilidad, ni es por mi manera de enseñar, pero es porque su palabra la leemos, Señor. Así que no es nada que yo tenga, pero es todo para su gloria y su honra, Señor. Porque usted es el que nos enseña de su palabra, Señor. Sigue instruyéndonos para vivir vidas de acuerdo a su voluntad, Señor, para ir y alcanzar las almas, Padre. Sobre todo en estos lugares donde la gente anda buscando lo que leímos hoy, anda buscando la diversión, anda buscando los lujos, anda buscando todo eso que no le aprovecha de nada, Señor. Pero que vengan a buscarle su palabra, Padre. Nuestro deseo es que usted mueva su Espíritu Santo por estos lugares y que salve las almas, Señor. Instrúyanos, Señor, ayúdanos a fortalecernos, a no perder la fe, a no perder la esperanza de que usted va a hacer algo en este lugar, Señor. Aunque ahorita no veamos nada, Señor, esperamos en usted, Padre. Prepárenos a nosotros, instrúyanos a nosotros, límpienos a nosotros, Señor, para poder servirles como herramienta, en vez de no ser armas, pero ser herramientas, Señor, de su evangelio, Padre. Por favor, úsenos, Señor. Bendíganos, fortalezcanos, denos más fe para seguir esperando en usted, Señor. Pedimos su bendición, su unción,
Le pido que toque y sane a los que nos están viendo, los que están enfermos. Le pido, Señor, que bendiga sus hogares, que los provea por sus necesidades, Señor. En el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por su compañía. Y por favor, compártanos. Al rato vamos a estar también en YouTube, en este mismo estudio. Que Dios los bendiga grandemente y nos veremos la próxima semana. Bendiciones.